con este aplauso estamos en vivo por Facebook Live. Busque Iglesia Bautista y allí va a ver en Facebook Live que estamos en vivo, como me estoy viendo yo ahora aquí. Bendecimos y saludamos desde la Iglesia Bautista aquí en Buenos Aires, en el Cruce Varela, a todos los hermanos que nos ven, que comparten esta palabra luego por YouTube, por Facebook Live. Compártalo ahora, díganos desde dónde nos ve. Bendecimos a nuestros hermanos en Santa Fe, a nuestros hermanos en Brasil, en Perú, en Chile, en Cuba, en España, en Estados Unidos, a nuestros hermanos que nos ven después, que nos dejan peticiones de oración. A veces, como usted lo comparte, coloca y dice, ¿qué día tienen reunión? ¿A qué hora es la reunión? ¿De dónde? Bueno, también usted puede ahora mismo colocar en Google Maps, ¿sí? Estoy acá, nos coloca 5 estrellitas, ¿sí? Sube una foto, ¿sí? Y todo eso, hay un algoritmo en internet que hace que tengamos más visitas, que más personas puedan recibir las buenas noticias de Jesús. Y este mensaje que hoy titulamos, como decía, el testigo fiel. Y hablamos de fidelidad, y bien les decía que le pedí a nuestro hermano Lautaro y a nuestro hermano Facundo que nos hagan una pequeña introducción, tal cual como hacemos en los vivos de los días miércoles, de qué significa, porque usted se lo habrá preguntado también, ¿qué significa la fidelidad para tu vida? ¿Qué significa la fidelidad como iglesia, como persona? Porque Dios es fiel. Vimos el domingo pasado que tenemos la garantía de que aunque seamos infieles, Dios es fiel. Y realmente somos infieles. Nacemos con esa infidelidad de fábrica. Por eso es interesante primero escuchar un poco el testimonio de nuestros hermanos para poder entender un poco y tal vez usted sentirse identificado. Así que oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por Facundo, por Lautaro, para que tú bendigas sus vidas, puedan hablarnos a través de ti y bendigas esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo voy a ser breve. La palabra fidelidad, les voy a ser sincero, me costó y me cuesta y me va a seguir costando entenderla. Ahora les voy a contar a qué conclusión llegué. El pastor nos habló el domingo pasado de que tenemos un Dios fiel. Yo lo creo, estoy seguro de eso. Y empecé a pensar en mi vida desde el comienzo. Y Dios siempre fue fiel. Incluso desde mi nacimiento, si me lo puse a pensar, de todas las complicaciones que tuvo mi madre para tenerme y todo, Dios fue fiel. Y a lo largo de mi vida, aun cuando yo no lo conocía a Dios, porque lo conocí de grande, Dios igual fue fiel. Aún en mi desobediencia, Dios sigue siendo fiel. Pero al mismo tiempo pensaba que uno suele pensar en la fidelidad de Dios cuando las cosas salen bien. Ayer Seba nos hablaba en la reunión de jóvenes, ¿qué pasa con la fidelidad de Dios cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Cuando nosotros oramos por alguien y ese alguien fallece, cuando oramos por una sanidad y eso no pasa. Dios no es fiel en eso. Dios no es fiel en mi vida cuando me echan del trabajo, cuando no me puedo comprar una cosa u otra. Entonces como que relacionamos, o por lo menos en mi caso me pasó de relacionar la fidelidad de Dios con hechos, con situaciones, ya sea materiales o personas también. Cuando una persona nos falla, ¿qué hice Dios para que esta persona me falle, para que me sean infieles? No sé si a ustedes les pasa o les pasó en algún momento. Incluso ayer hablábamos también de que muchas veces nos enojamos con Dios. Nos enojamos con Él como si tuviéramos ese derecho o esa potestad. Pero Dios sigue siendo fiel, aun cuando las cosas no salen como nosotros esperamos o como nosotros queremos o como nosotros oramos, porque muchas veces nos pasa, oramos por una cuestión y es de otra, se da de otra. Dios en esa situación igual sigue siendo fiel. Entonces, no entiendo. Yo no sé si ustedes entienden, yo no entiendo y me pasa mucho de no entenderlo a Dios y creo que está bien que no lo entienda hoy,
porque lo voy a entender el día de mañana cuando esté con él. Ahí, con razón, era así esto, por eso, pasó esto, por eso. Hoy duele, hoy no lo entiendo, el día de mañana sí lo voy a entender. Y me pasa a veces con las personas también. ¿A ustedes les pasó que les sean infieles? Todo lo que hablamos ayer. ¿A ustedes les pasó que alguien les haya sido infiel? ¿Ustedes alguna vez le fueron infiel a alguien? Seguramente sí, seguramente yo también, seguramente a mí también me han sido infieles. Y no hablo solo de parejas, ¿no? Porque uno por ahí relaciona la palabra infidelidad y enseguida. Ya todos pensamos lo mismo, pero no. Hay otros tipos de relaciones en las que uno dice, me fueron infiel, mi amiga me falló, habló mal de mí. Bueno, personas, no solo familias, en general. Y pensaba en esto de cuántas veces nosotros prometemos cosas que no cumplimos. ¿Alguna vez prometieron algo y no lo cumplieron? A ver, levante la mano, ¿quién alguna vez prometió algo y no cumplió? Aunque sea una vez. Levanten la mano, levanten la mano. Porque somos de prometer fácil y después nos olvidamos y no lo cumplimos. Pero resulta que hay alguien que nos promete cosas que sí cumple. Porque Dios lo que promete lo cumple. La Biblia tiene promesas de Dios para nuestra vida. Y esas promesas Dios las cumple y las va a cumplir siempre. El pastor nos leía la semana pasada el versículo en el que dice que Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles porque Él no puede negarse a sí mismo. Él cumple sí o sí sus promesas, Él no es como nosotros. Y está llena de promesas la Biblia, las tenemos todas acá. Entonces me puse a pensar en mi promesa, la promesa que el pastor me dio en mi bautismo. Seguramente ustedes tienen, si están bautizados, sus promesas, y si no están bautizados, también tendrán promesas que les gusta escuchar. Las promesas, por lo general, están buenas. Y con esto digo que Dios sigue siendo fiel, porque acá en ningún momento en la Biblia dice, te va a ir todo bien, mirá que no vas a sufrir, mirá que vas a estar siempre feliz, mirá que todo lo que pedís se cumple al 100. No dice nada de eso, esas cosas muchas veces las creemos nosotros, porque nos encanta idealizar algunas cosas. Pero sí las promesas, y las promesas las cumple, así que yo quería compartir con ustedes mi promesa de bautismo, que tiene su propia canción encima. Mi promesa es de las mejores, mucho mejor que la de Ailu, aunque está en el mismo salmo, la promesa de Ailu, compartimos el salmo, sí, compartimos el Salmo 37. El Salmo 37, la parte en la que habla de que habla mucho y baila es la de Ailu, la primera parte es la mía. Claro, de ella es la del lamento en baile, la mía no. Mi promesa es Salmos 37 desde el 3. Y dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y acá en el 5 usa una palabra que yo siempre uso porque me gusta mucho, que es encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Es muy claro lo que nos plantea acá. Y dice que tenemos que confiar. La fidelidad y la fe están íntimamente relacionadas. Hasta etimológicamente, me puse a buscar un poquito de eso, no lo voy a decir porque seguramente el pastor después nos va a comentar. Hasta etimológicamente la fe y la fidelidad tienen que ver. Entonces nosotros, aun cuando no entendemos, como el 98% de las veces en nuestra vida cristiana, tenemos que tener fe, porque la fe es lo que nos abre las puertas ante la fidelidad de Dios. Sin dudas. Y después de haber pensado en todo esto y de pensar en mi promesa, llegué a mi última conclusión y con esto cierro. Muchas conclusiones, demasiadas, perdón. De que no entiendo la fidelidad de Dios. Está bien que no la entienda. ¿Y saben por qué no la entiendo? Porque alguien infiel no puede entender una fidelidad tan perfecta, porque esa fidelidad no es de este mundo. Es una fidelidad perfecta que mi mente infiel no logra entender y nunca va a lograr entender. Y nos pasa a todos, porque usted y yo, y Facu sobre todo, somos infieles. Somos infieles, aunque nos duela esa palabra, aunque nos cueste, aunque muchos me digan, no, yo no, y me hagan así como Ramón Díaz, no, yo no. Bueno, sí,
somos infieles, pero gracias al amor de Dios tenemos un Dios fiel que nos envió a su Hijo, que también fue fiel y que hoy en día sigue siendo fiel. Así que eso era lo que yo quería comentarles y contarles. Ahora le paso el micrófono a Facu. Amén, tenemos un Dios fiel, fiel al 100%. Yo adhiero a todo lo que mencionaba Lauti, sin duda que es parte también de lo que mencionaba Seba ayer, y es una bendición poder comprender esto último que dice Lauti. Obviamente nos va a costar un montón y va a ser imposible comprender la fidelidad de Dios porque somos infieles. No podemos comprender algo tan extraordinario, tan maravilloso y tan perfecto. Y yo quiero compartir algo muy, muy breve. En cierta manera está ligado a varios aspectos que comentó Lauti. Y quiero decir algo muy sencillo. A mí me lo dijeron cuando empecé a caminar en Dios, me lo dijeron acá. Y me marcó siempre. Y al día de hoy también lo veo en mi vida, lo veo en la iglesia y lo veo en muchas personas. Veo en muchas personas esta acción de Dios, que obviamente es fidelidad de Dios sobre las personas, sobre las vidas, y mucha fidelidad de Dios sobre nuestra iglesia, sobre ese amor especial, ese propósito especial que tiene con nuestra iglesia, con nuestro pastor, con su familia. Y lo quiero expresar a través de un texto bíblico que es muy sencillo, pero es muy profundo a su vez. Y esto lo expresa Pablo a los hermanos que estaban en Filipos, a los filipenses, acordándose de ellos en sus oraciones. Él los piensa, los recuerda y les escribe. Y le dice, estoy persuadido, estoy seguro de esto, de que el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como decía Lauti, hasta que yo esté con Él, no voy a entender un montón de cosas. Confiamos en Dios, que Él permanece siempre fiel. Y esa fidelidad está atada fuertemente a esto que dice Pablo. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Y en la perfeccionará, creo que ahí entra la fidelidad de Dios. Él está obrando en su iglesia, está obrando en nosotros. Y como decía Lauti, no solo cuando todo va bien, sino cuando pasan cosas que no esperábamos, como esto que nos pasó ahora. Pero vemos hoy que Él es fiel, que Él inclusive está perfeccionando. Miren ese teclado que debe ser del 1800 y pico. Y acá tenemos hoy un teclado muy moderno. Va a perfeccionar todo lo que, en este caso, teníamos. Pero no solamente lo que teníamos, sino va perfeccionando nuestro corazón, va perfeccionando nuestra esencia como iglesia, va perfeccionando nuestras vidas, que somos parte de esta iglesia. Así que, en resumen, yo ato la fidelidad de Dios a este obrar de Dios día tras día en nosotros, aún en los momentos malos, aún cuando te va mal, o inclusive aún cuando fallás. Inclusive cuando le fallás a Dios profundamente y te duele profundamente el corazón por cómo le fallaste a Dios, Él sigue obrando y Él sigue perfeccionando en medio de lo mal que hacemos, perfeccionando nuestras vidas. Y lo último que quería atar a esta obra de Dios y a esta perfección que Dios va haciendo día a día, es algo que Lauti decía, ¿no? Él daba un ejemplo básico que cuando uno habla de fidelidad, habla de una pareja, de una relación de dos personas, que uno le falla al otro, o el otro le falla a uno, o un amigo te falla, o un familiar te falla, o tu papá te falla, no termina siendo como debería ser, o tu hijo te falla, o tu hijo no cumple las expectativas que vos tenías. Entonces, ¿cómo Dios perfecciona su obra en medio del error? ¿Cómo Dios perfecciona su obra? Y a mí me ayuda un montón, porque obviamente, como decía Lauti, además de ser sumamente infiel, esa infidelidad está cargada de errores tras errores, horrores hasta en ocasiones. Pero miren lo que dice el Señor, y lo que más específicamente del Señor lo dice el apóstol Juan en su primera carta, porque esto es quizás importante. Para mí es muy importante porque le erro, porque fallo, pero también puede ser importante para ustedes,
para su día a día, para sus relaciones, para su relación más cercana, quizás tu pareja, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos de la iglesia, familiares, tu pastor, un hermano que quizás es mentor, que te estuvo discipulando durante mucho tiempo o te está ayudando y quizás vos le fallás o quizás ese hermano te falla. Y hay algo que dice Juan, y voy a cerrar con esto, y esto está atado a la obra de Dios y al Señor perfeccionando su obra en nosotros. Dice Juan, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos, como decía Lauti, la seguridad, aún en medio de nuestras fallas, de nuestros errores, que Dios es fiel. Y no solamente fiel, sino justo y verdadero para perdonarnos cuando quizás sin ninguna intención previa terminamos enredados en el pecado. Para que de esta manera el Señor pueda seguir obrando en nosotros y no solo obrando, sino que por su fidelidad, obrando y perfeccionando su obra en nosotros y en nuestra iglesia. Amén. Amén. Que así sea. Amén. Quiero cerrar este tiempo y este momento. Lo más importante de lo que dijeron Lauti y Facu es que los dos eran infieles, eso es lo que más me gustó, uno a otro, y que el pastor es infiel. Lo cual, aparte de ser verdad, es importante que podamos reconocer que pecamos, como bien nos acaba de leer Facu, que podamos reconocer que aunque intentamos, como decía el apóstol Pablo, que te debe pasar, ¿no? Lo que no quiero, eso hago. Seguramente te debe pasar, no nos tiene que pasar seguido, pero nos sucede. Pero eso lo que nos produce es que necesitamos de Dios, como nos decía Facundo recién. Es que sin la fidelidad de Dios es imposible vivir. Porque vivimos en un mundo, comenzando por nosotros, que prometemos y no cumplimos, que intentamos y no podemos. Vivimos en un mundo de infidelidades, de pactos quebrantados, de promesas incumplidas. Entonces, en ese mundo que vivimos, es imposible vivir sin un Dios fiel. Y el mundo sí puede vivir, pero vive de manera, puede verlo en las redes sociales, de manera hipócrita. A la gente no le gusta que le digas que no es fiel. A la gente no le gusta que le digas la verdad. Por eso hoy la palabra de Dios cada día te dicen que atrasa, porque te dice lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto. Pero lo que nos produce a nosotros y lo que nos tiene que producir este mes, esta palabra, es que necesitamos de Dios. Así que ahí donde estás, decile a la persona que tenés al lado, necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios. Amén. Y quiero cerrar este momento, porque sé que están más pensando en el sanguchito de bondiola que en mí. En mi época había unos dibujitos que ya cuando tenías hambre veías a la persona con forma de comida. ¿Viste? Bueno, ya lo estás viendo al pastor como con forma de sanguchito de bondiola. ¿Sí? No es aunque estoy un poco más delgado. ¿Amén? Gracias. Es porque no como. Claro. Fácil. No había mucha técnica. Quiero terminar, porque yo titulé esta palabra El testigo fiel, con algo para que te quede para este mes y para que lo puedas aplicar. Hay algo interesante, porque todos somos llamados por Dios a ser testigos, ¿sí? Y eso es muy importante. Y cuando encuentro esta palabra,
de ser testigo a mí siempre me impactó, porque Dios nos llamó a ser testigos, porque en algún momento, acá en la tierra y allí en el cielo, como en la tierra, en el cielo. En la tierra, testigos de lo que vemos, de lo que oímos y contarlo. Y en el cielo, muchos de nosotros, y yo principalmente algo que voy a disfrutar mucho, es el momento en que nos llamen a ser testigos, ¿sí? Entonces, ese compañero de trabajo, ese compañero de facultad, ese vecino, ese amigo, ese familiar, que cuando esté delante de la presencia de Dios, siempre te hago la misma imagen para que te hagas la imagen ahora, para que cuando llegues no te sorprendas y que yo pueda ser testigo de que te lo dije, ¿sí? Para eso funciona el testigo. Y no te, ¡ay! No sabía. No, no, no. Va a haber un trono donde va a estar Dios, Jesús va a estar a la derecha, que es tu abogado y mi abogado, el que intercede por nosotros, y va a haber testigos. En tu caso, en muchos de esos voy a ser yo. ¿Cómo estás? Muy bien, sí. Y vas a decir, yo no sabía, nadie me avisó, y Jesús va a decir, no va a decir pastor, digo, porque no va a haber título ahí. A ver, Diego, Facu, Juan, Pedro, quien te haya hablado de Jesús, quien te haya dado una palabra y demás, tal día, no, pero yo no sabía, ¿hay grabación? Sí, sí, método digital, tienen tecnología que deben tener, tal día, tal fecha, porque tiene que ser un juicio justo, porque Dios es justo. Y entonces, afuera o adentro, a eso lo define Dios, que es el rey y el juez justo. Pero vos y yo somos llamados a ser testigos. Y ese llamado a ser testigo, cuando buscas la palabra testigo, etimológicamente te encontrás con algo maravilloso, que te vuela la cabeza. Hay una imagen que vas a ver ahora ahí, solo para que entiendas, pero la palabra testigo en griego es la misma palabra que conoces en español que mártir. ¿Sabías? La palabra testigo es mártir. Te podría dar una clase de derecho ahora, no tenemos el tiempo, pero te quiero hacer que entiendas algo muy simple. Si prestas atención lo vas a entender. El mártir, o sea, ponete en la época de Grecia, no tenían, no se hablaba en español, ni en romano, ni en nada, sino que en griego, porque era Grecia. Entonces se le llamaba mártir, que se escribe con Y. La palabra mártir era el testigo, el que venía a contar si había visto, si había sucedido algo. Acuérdate que Grecia comienza, es base del derecho. De hecho, el derecho romano está basado en el derecho griego como inicio, y el derecho romano, que es el que estudiamos en abogacía, luego es el que genera toda la base del derecho hoy que tenemos en nuestro país y en otros países. Pero Grecia es el inicio. Entonces, cuando había un accidente, una situación entre 2 o 3 personas, llamaban al mártir, que era el que había visto esa situación. ¿Me seguís? Para poder definir quién tenía razón. Pero ¿qué pasó con esa palabra mártir? Para que entiendas cómo va esa palabra mártir a la Biblia, cuando comienza la persecución del cristianismo, ¿sí? Se llamaba a los testigos, a los cristianos, para que testifiquen de su fe. Y le decían que tenían que decir que no creían en Dios, que no habían visto nada, que no había pasado nada. Si decían eso, quedaban libres. Si atestiguaban lo contrario, eran quemados vivos o colocados en el circo romano para ser comida de los leones y diversión del Imperio Romano, hasta la llegada de Constantino, donde todo eso cambió. Entonces la palabra mártir comienza a tener la idea que hoy tenemos de martirio. El mártir, el testigo, comienza a ser el que sufría por su fe, el que aún continuaba dando testimonio de su fe y de su fidelidad, aunque tenía que morir. ¿Seguís? Es profundo. Porque recién, sin quererlo, por eso no les quise informar nada, tanto Facundo como Lautaro, y seguramente vos en tu vida, Lauti se preguntaba si Dios seguía siendo fiel, o si vos o yo seguíamos siendo fiel. Y yo te pregunto eso esta mañana para que te lo lleves, cuando las cosas no son como querés.
¿Sería fiel delante del foso de los leones? ¿Continuaría siendo fiel cuando el horno de fuego se va a prender? Y aún seguiría siendo fiel cuando vas a estar entrando en el horno. Porque Dios no salvó a Sadrach, Mesach y Abednego del horno. Tuvieron que pasar por el horno. Ay, Señor, gracias. Fui fiel y me salvaste. No. Te metieron adentro del horno. A Daniel lo metieron en el foso. José quedó adentro del pozo. Elías se encontró con todos los profetas que lo mataban. Jesús se confrontó a la cruz. Tu fidelidad depende de las circunstancias. De ahí nacen los mártires cristianos. Aquellos que sufrieron o que pasaron manteniendo su fidelidad a pesar de las circunstancias, a pesar de que me guste o no me guste. Señor, pasa de mí esta copa, pero sea hecha tu voluntad. Eso es un testigo y un mártir. No lo busques si querés. En Hechos 4:20 encontrás cuando Pedro comienza a ser el apóstol Pedro. Venía de negar a Jesús, venía de hacer muchas macanas. Sin embargo, lleno del Espíritu Santo. Acordate en Hechos 1:8, así tampoco lo buscás, porque sé, al igual que yo, que sabés la Biblia de memoria. En Hechos capítulo 1, verso 8, ¿qué le dijo Jesús? Esperen que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Para qué? Para que me sean ¿qué? ¿Cuántos saben la palabra de Dios? Hechos 1:8, y me seréis testigos. Ahí tienen la palabra mártir. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, por ejemplo, Argentina. Te estaba diciendo testigo, te estaba diciendo mártir. ¿Es que Dios quiere que sufra? No, Dios no quiere que sufras. Vivimos en un mundo de aflicción, el cual Él venció, pero sí te dice que para defender tu fe y tu fidelidad va a ser probada y probada con fuego. ¿Vas a seguir siendo fiel? ¿Vas a continuar tu fidelidad o la vas a basar en la teología de la prosperidad? Si me va bien, si me bendice, si me sana, si sucede lo que yo quiero y demás, yo doy, yo soy, yo hago, yo voy. Si no me gusta, no. Ese no es el testigo fiel. Ese no es. Y Pedro se levantó, como te decía, en Hechos 4, capítulo 4, verso 20, diciendo, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Cuando terminó de decir eso, un aplauso del Sanedrín, lo levantaron en andas, no, lo encarcelaron. O sea, dijo lo que tenía que decir, voy a ser un testigo fiel. ¿Qué hace un testigo fiel? Lo que vi y lo que oí es lo que digo. ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿Qué pasó en tu vida? Tenés, hasta te diría, el deber de hablar y de decir lo que Dios hizo y lo que oís cada domingo en tu vida a otros. Si no lo haces, ¿por qué lo callás? Vas a ser probado en eso. Vas a ser juzgado sobre lo que viste y sobre lo que oíste. Por eso Pedro decía, yo no puedo callar lo que he visto y oído. Y voy a ser testigo de eso. Y cuando termina eso, lo encarcelan y los azotaban. Por eso comienza el martirio, y por eso la palabra testigo y martirio tienen la misma fidelidad. Ser fiel implicaba ser testigo, ser mártir, contar, testificar, dar fe, sufrir, aflicción. Bienaventurados cuando sean vituperados, afligidos, perseguidos por causa de mi nombre. Por lo tanto, ser fiel implica valentía. Ser fiel implica no callar, perseverar, continuar a pesar de. Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 1, con esto voy terminando, 2 Timoteo, capítulo 1, verso 8. Mira, te leo desde el 7 porque justo hablaba de eso yo.
Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Se decía, esto es para valientes. La fidelidad es para valientes, porque el ser testigo, el ser un mártir, era para valientes. Muchos decían, no, está bien, no creo en Dios, no, porque se querían salvar. Imagínate, hermano, el tema era la vida. Morían abrazados en el circo romano, morían quemados en el fuego. Solo tenían que negar a Jesús. Era todo lo que tenían que hacer. Un poco más complicado que lo que nos toca a nosotros. Por lo tanto, le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio, de ser testigo de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Pablo estaba preso cuando escribió esto. Y le está diciendo, voy a seguir siendo testigo. Estaba preso. Y acá, en la segunda carta de Timoteo, Pablo estaba preso en la peor cárcel. Ya siempre te la conté. A propósito, como ya había estado preso y no callaba y no paraba, estaba en la peor. Las cárceles en Roma, las peores eran las que estaban en el final. O sea que las cárceles iban de arriba hacia abajo y las que estaban en el final es donde todos los desechos cloacales de los discípulos, también podría haber algunos, de los reos caían. Y desde ahí estaba escribiendo el apóstol Pablo. Porque a veces te pensás que está escribiendo en una montaña, ¿sí? O en la casa tomando un cafecito. No te avergüences. ¿Por qué? Porque muchos habían dejado de ser fieles porque Pablo estaba preso, ¿sí? Cuando las papas queman, no, mejor me voy de la iglesia, me voy de acá, soy indiferente, cambio mi fe y demás porque no están sucediendo las cosas como yo quiero. O el pastor no me está diciendo lo que a mí me gusta. Por eso hoy las iglesias están tratando de decir lo que le gusta a la gente, para que no se vayan. Están tratando de ayornar un poco la Biblia a los tiempos, no tenemos que atrasar. No me interesa. Solo tenemos que ser fieles a la palabra. Fieles a lo que Dios dice, y Dios dice que lo que es blanco, lo que es negro. No te avergüences, ni de la palabra, ni del Señor, ni de mí que soy preso. Sino participad de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dar un aplauso al Señor. Hay un propósito, hay un llamado, pero todo eso funciona cuando en tu vida hay fidelidad. Tenés que ser una persona fiel. Decirle a que tenés al lado, tenés que ser fiel. Hermano, tenés que ser fiel, tenés que ser valiente, tenés que perseverar, no tenés que depender de circunstancias, no tenés que avergonzarte del Señor. Personas que nadie sabe que soy cristiano porque viste que, porque te cargan, porque estoy esperando el tiempo. ¿Qué tiempo estás esperando, hermano? ¿Qué estás esperando para avisarle a la gente? ¿Cómo podés callar lo que ves y lo que oís? ¿Cómo podés guardártelo para vos? ¿Te pensás que es para vos? Una vez que, te lo repito siempre, una vez que conocemos al Señor, todo lo que tenemos que hacer es hacerlo conocido. Es todo lo que tenemos que hacer, ser testigos. Y el ejemplo final y mayor es el testigo fiel. Ya Isaías lo dijo en el 55:40, profetizó, dice la palabra que vendrá un testigo que será fiel y verdadero y que gobernará sobre las naciones. Ya lo estaba profetizando. Y este sí, si lo buscás para terminar en Apocalipsis, capítulo 1, verso 5. Te leo desde el 4, así entendés. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes, del que es, que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, escuchá, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Jesucristo, el testigo fiel. Decí conmigo, Jesucristo es el testigo fiel. Él es el testigo fiel.
De Él tenemos que aprender. Es el que no falla. El que no abrió su boca. El que fue como cordero al matadero por fidelidad a Dios, a vos y a mí. El que no dependía de circunstancias. Por eso es fiel y verdadero. Y por eso es honrado aquí en el cielo. Y lo llaman el fiel y el verdadero. Porque fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Y fue verdadero en toda su vida y en todas sus circunstancias. Ese tiene que ser tu norte, ahí donde tenés que fijar tus ojos, en el fiel y el verdadero. Porque como bien nos decían los hermanos, te van a fallar las personas. Te va a fallar tu papá y tu mamá. Te va a fallar un amigo. Recién me preguntaba Tiago, como estábamos ahí, mientras hablaba Facundo y Lauti, ¿y a vos te fallaron, papá? Le digo, estoy escribiendo un libro. Claro, claro. Te va a fallar tu pastor, te va a fallar la iglesia. Dios no puede fallarte, porque como te enseñé el domingo pasado, no puede negarse a sí mismo, Él es fiel. Y Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Ponete de pie en esta mañana hermosa que el Señor nos da y nos regala. El testigo fiel y verdadero todo juzgará, nos salvará, nos dará eternidad y te dirá o no. Eso quisiera saberlo, ¿no? Por eso me gustaría que en este momento, si podés, tengas un instante íntimo con vos y con Dios. Si es posible, que nada te distraiga. Si querés salir, salí ahora. Y si querés hablar con alguien, habla después. Porque este momento es importante antes de venir al altar para que te autoevalúes, como dice la palabra del Señor, para que te veas a vos mismo. ¿Soy fiel con Dios? ¿Soy una persona fiel? ¿Que dependo de las circunstancias? ¿Soy un mártir? No está mal, ¿eh? Ahora tomale otra palabra, porque ahora es testigo. Y cuando pases por aflicciones, cuando haya un horno de fuego, cuando haya un foso, cuando haya un valle de sombra y de muerte, pasá por ahí, con la cabeza en alto, con fidelidad, siendo fiel y verdadero, porque Dios estará contigo. Y entonces, cuando llegues delante del testigo fiel y verdadero, a unos dice que le dirá, buen siervo fiel, puedes pasar. Y a los otros le dirá, no te conozco. No conocí tu fidelidad en los momentos de prueba, de circunstancias adversas. No creíste, no confiaste, no perseveraste. Para el otro lado. ¿A dónde vas vos? Se juega tu eternidad. Aquí en la tierra pasamos para aprender a fidelidad, para creer en lo que no se ve, para tener convicción de lo que se espera. La fidelidad tiene que ver con la fe. No solo para que defiendas tu fe, para que seas una persona fiel de fe. Un testigo, un mártir. Dios no quiere que sufras, pero vivimos en un mundo injusto, de personas infieles, de traiciones, de situaciones que no queremos, que no entendemos. Ahí es probada tu fe y mi fe. Ahí es probada tu perseverancia. Ahí es probado tu cristianismo. ¿Qué vas a hacer? Cuando vengas, pasa por este altar y decirle al Señor, Señor, quiero ser yo también un testigo fiel y verdadero. No depender de circunstancias, sabiendo que tú permanecerás fiel en mi vida. Con eso me basta, es suficiente. Yo te creo. Mi fe y mi perseverancia, porque no soy cobarde, sino valiente, abre las puertas a tu fidelidad en mi vida y en mi familia. En el nombre de Jesús.